Pasaron las penas, dolores y llanto. Cristo ha venido, su iglesia ha llevado. El mundo se hunde en terrible fracaso. Ay de aquellos hombres que en el mundo han quedado. ¿Quién es esta que sube recostada sobre su amado? En la iglesia santa que con sangre Cristo ha comprado. ¿Quién es esta que sube recostada sobre su amado? En la iglesia santa que con sangre Cristo ha comprado. Pasaron las penas, Cristo ha regresado. Los muertos en Cristo han resucitado. Los que estaban en pie fueron transformados en cuerpos de gloria y al cielo volaron. ¿Quién es esta que sube recostada sobre su amado? En la iglesia santa que con sangre Cristo ha comprado. ¿Quién es esta que sube recostada sobre su amado? En la iglesia santa que con sangre Cristo ha comprado. En la iglesia santa que con sangre Cristo ha comprado. Y note bien esto, que ese pueblo es purificado en el lavamiento del agua por la palabra, porque el agua también simboliza la palabra de Dios, simboliza también al Espíritu Santo. La palabra de Dios como agua pura viene a lavar, viene a limpiar la persona de todas sus suciedades, de todas sus impurezas, de todos sus contagios espirituales que haya tenido. La palabra de Dios. Por eso, en una congregación donde la palabra de Dios abunda, donde la palabra de Dios es suficiente, la gente tiene dos alternativas: o se consagra a Dios para vivir una vida diferente al mundo,
o se va a buscar una iglesia mundana donde pueda hacer todo lo que le dé la gana hacer. Pero la palabra de Dios lo viene a lavar, a santificar, a limpiar. El verso 28 dice, el verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa, lo glorioso emana del cielo. Lo glorioso es esa unción, ese poder, esa presencia. Ninguna iglesia, ningún creyente, ninguna congregación será gloriosa si no tiene la presencia de Dios en ellos. Esa iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Note eso, a través del agua de la palabra de Dios, que significa limpieza, poder. La palabra de Dios significa también la limpieza, la autoridad, el poder, la forma de redarguir, la forma de penetrar, porque la palabra de Dios no es algo superficial, algo que simplemente alguien la escuchó y se quedó igual. No, la fe viene por el oír la palabra, y la palabra, dice la Escritura, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra al corazón, que discierne los pensamientos, que conoce las intenciones del corazón. La palabra penetra a los tuétanos, a las coyunturas. La palabra divide el alma del espíritu, se mete a lo profundo de nuestro ser. Cuando se enseña la palabra de Dios, entonces la gente, como dice la Escritura, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La gente que oye la palabra, la enseñanza de las Escrituras, va a ser redarguido por esa palabra bendita, y va a dejar toda suciedad y se va a consagrar a Dios para ser parte de ese pueblo que va a entrar al cielo. El pueblo que va a entrar al cielo es un pueblo sin mancha. Allí no van a entrar leopardos ni tigres. Allí van a entrar ovejas. Un pueblo sin mancha y sin arruga. Está hablando de la pieza de ropa desarrugada a través de una plancha caliente que pasa sobre la tela y va quitando todo tipo de arrugas de la tela hasta dejarla limpia y sin mancha. Ese tipo de iglesia o de creyentes que forman parte de la iglesia son creyentes limpios, santificados, desmanchados, desarrugados, que no tienen nada que ver con el mundo. Todo creyente que tenga que ver con celebraciones mundanas, paganas, no es parte de ese remanente que se va a ir al cielo. Y seguimos viendo la Escritura porque es una iglesia ungida, y ya vimos una parte en Eclesiastés 9:8
que leímos. Pero ungido es una unción, y era puesta esa unción era puesta sobre la cabeza de ministros del altar, también sobre la cabeza de hombres que eran elegidos para ser reyes en Israel, dentro del pueblo de Dios. Las ovejas también necesitaban de esa unción. Y es así como, espiritualmente hablando, toda oveja es parte de un rebaño. Y toda oveja, en el sentido de la palabra, está preparada para irse con el Señor en cualquier momento que la muerte lo sorprenda. Pero las ovejas verdaderas siempre tendrán su vestidura blanca, siempre tendrán la unción sobre sus cabezas. Y mire, algo curioso es la historia, o lo que relata la historia acerca de las ovejas. Evidencias claras. Por ejemplo, las ovejas eran ungidas con aceite porque moscas de tamaño muy grande se movían y se mueven dentro de esos rebaños de ovejas. Y especialmente en aquellos tiempos donde seguramente no habían insecticidas capaces de erradicar esas plagas, entonces atacaban las ovejas. Y la oveja que no tenía aceite sobre la cabeza, allí se le colocaban aquellas moscas grandes y bajaban de la cabeza buscando las fosas nasales para meterse. Y cuando se lograban meter dentro de la fosa nasal, ponían huevos que se convertían en gusanos, y esos gusanos no salían todos para afuera, sino que penetraban hacia adentro, y algunos gusanos entraban hasta la cabeza de la oveja. Y cuando la oveja sentía que ese gusano estaba dentro de su cabeza, entraba en un estado depresivo, de desesperación, y esa oveja se golpeaba contra los árboles, se golpeaba contra las piedras, contra las peñas, en su desesperación, porque tenía esos gusanos dentro de su cabeza. El pastor tenía que hacerle un tratamiento con aceite caliente para tratar de expulsar esos gusanos que estaban dentro de sus fosas nasales, y la oveja volvía a tener paz. Cuando el aceite estaba puesto sobre la cabeza de la oveja, entonces las moscas, el aceite era como un repelente, y las moscas y otras plagas no se acercaban a la oveja, porque el aceite las repelía, era un repelente tremendo, y la oveja tenía paz. Esto es significativo, porque estas son cosas literales que definitivamente fueron y son reales. Las plagas nunca han dejado de existir, nunca han dejado de estar en la tierra. Pero espiritualmente hablando, la oveja, el que se considera un verdadero hijo de Dios, no puede vivir sin la unción, sin el aceite fresco
sobre su cabeza. El Señor ha prometido, de ahí el Salmo 23, 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Es decir, que el aceite era derramado sobre la cabeza de las ovejas y se escurría hacia los lados, se derramaba y las plagas huían de la presencia de esas ovejas. Espiritualmente hablando, ninguna oveja del rebaño del Señor en el tiempo que vivimos podrá vivir si no tiene la unción sobre su cabeza. Si no tiene la unción y sus vestiduras blancas, es decir, la unción y la santidad, si no las tiene, las plagas van a acercarse y se le va a meter el gusano del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Por eso muchas ovejas han sido destruidas, desbaratadas por el diablo, porque han dejado penetrar a su cerebro, a su cabeza, el gusano maligno del orgullo, de la altivez, de la soberbia. Hay gente con un orgullo terrible sin tener en qué fundarlo. No tienen, como dice el dicho, en qué caer muertos, pero tienen un orgullo que sustentan, porque el enemigo les metió eso a la cabeza. Porque les metió la altivez, la soberbia, la envidia. Porque les metió la vanidad. Porque les metió el enemigo la pereza, la cobardía, la frialdad, la carnalidad, la avaricia. ¿Por qué? Porque no tenían la cabeza ungida con el aceite del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos estarnos librando solamente de moscas, de zancudos, de insectos. La guerra nuestra no es contra carne y sangre, no es contra insectos. La guerra nuestra es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra. Y para poder enfrentar esas plagas demoníacas, poder en la sangre de Cristo, tiene que haber la unción sobre nosotros. Tenemos que tener la cabeza ungida. Aquí dice: unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Pero el Salmo 92:10 dice: porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Cada uno de nosotros tiene que tener una unción fresca. Y sabe, hermanos y hermanas, que la unción fresca sobre la cabeza de una persona viene a través de la oración, de la búsqueda del rostro de Dios. La unción fresca sobre mi cabeza viene a través del tiempo que yo pase buscando el rostro del Señor, en comunión con Él, en ayuno, en vigilias, acercándome a su presencia. Entonces viene la unción fresca, no una unción. No van a ungirle la cabeza cada año. Esto es como el pan
El Señor dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Usted no se va a comer un pan hecho hace un año. El pan que atrae y que todos queremos comer es un pan recién salido del horno. La bendición de Dios tiene que ser fresca. Esto indica que todos los días necesitamos del Señor. Todos los días necesitamos de esa unción fresca sobre nuestra cabeza, para que las plagas demoníacas no puedan penetrar. Es más, el escritor a los Efesios, en el capítulo 6, presenta una batalla tremenda y dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos que van a ser lanzados es sobre nuestra cabeza, sobre nuestra mente, porque el primer ataque del enemigo en contra de una persona es a su mente. La mente, porque es allí donde se va a gestar, donde se va a organizar lo bueno o lo malo. La sangre de Cristo tiene poder. Y esto es muy importante, que la unción, hermano, la unción que debe estar en nuestra cabeza es el aceite tipo del Espíritu Santo. Esa unción fresca, alabado sea el Señor. La unción rompe los yugos. La unción que es tipo del Espíritu Santo y que es producida por el Espíritu Santo de Dios, va a romper los yugos. Dice la Escritura en Isaías 10, versículo 27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción fresca sobre la vida de una persona que sirve a Dios no solamente va a repeler las plagas demoníacas que puedan estar alrededor, como dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Hay plagas demoníacas, demonios como plagas que vienen a enfrentar, a atacar, a tentar, a empujar a que el hombre, la mujer peque, caiga en tentaciones, caiga en pecados corruptos, pecados peligrosos, escandalosos. Esa es la obra de las tinieblas. La persona que tiene sus vestiduras blancas porque se ha guardado del mundo, se ha guardado del pecado, tiene también la unción sobre su cabeza. Entonces esa unción va a hacer podrir los yugos. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Es decir, que sobre una persona que sirve a Dios, que está ungido, que vive una vida de santidad y santificación, de pureza, los yugos no podrán permanecer. Se pudren por esa unción que posee la persona. Alabado sea el Señor para siempre. Y esto indica también la palabra en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20. Aquí dice la Escritura: pero vosotros tenéis la unción
del Santo. Y conocéis todas las cosas, porque la unción, que es la misma presencia de Dios en nosotros, hace que tengamos discernimiento y que podamos conocer todas las cosas que vienen en contra, los planes de Satanás en contra nuestra. Tenemos que tener la unción del Santo, es decir, la unción del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo, para poder conocer, detectar, examinar, entender. Porque cualquiera no entiende, el impío no entiende, un tibio no entiende. Dice el escritor, el libro de Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, pero ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos entenderán, comprenderán. ¿Cuándo? Cuando está la unción en ellos, cuando está el Espíritu de Dios que los dirige, que los guía, que los gobierna. Bendito sea su nombre por siempre. La parábola de las 10 vírgenes es una parábola, es una semejanza, una alegoría de lo que significa precisamente la vida cristiana, la vida en el Espíritu, porque la vida cristiana ha llegado en el tiempo que vivimos a ser tan liviana, tan fácil de cualquiera decir que es cristiano, cualquiera decir que sirve a Dios y que va a una iglesia. Eso se hizo demasiado barato. Pero según esta parábola, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensatez es terquedad, es necedad. Y estas necias, estas insensatas no tomaron consigo aceite. Esa es la realidad de un verdadero cristiano, que no puede andar sin esa unción, no puede andar sin ese aceite sobre su cabeza, sin esa presencia divina que es un repelente contra las plagas demoníacas invisibles que hay alrededor nuestro. Y dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y aquí hay algo muy importante, porque estas no solamente llevaban aceite adentro, sino afuera también. Si lo vemos en la forma espiritual que quiere hablar y que quiere expresar esta parábola, esta palabra, no es una cosa literal, es espiritual, es simbólico, que el verdadero cristiano tiene que tener aceite adentro de su vida y tiene que tener una reserva, y esas reservas son la oración, la búsqueda del rostro de Dios continuamente y estar preparado, porque el día de encontrarse con el Señor es un día no anunciado, es un día de repente, un día repentino, el día que usted o yo nos vamos a encontrar con el Señor. Si no es que haya sonado la trompeta para todos, pues va sonando la trompeta uno por uno, y ese día no está anunciado. Hay gente
como decía recientemente en un mensaje, que ha construido un edificio, una casa, y se está preparando para hacer una fiesta de inauguración y se muere antes de inaugurarla. Pasamos por un lugar en estos días donde hay un edificio grandísimo, donde muchos, por lo menos de 5 o 6 locales comerciales en la parte de abajo, en la parte del primer piso, tiene sótano, tiene un edificio para arriba, pero el hombre se proponía a inaugurarlo y en la semana de la inauguración se murió. El cristiano no está exento de eso. Nosotros sabemos que en cualquier momento nos vamos a encontrar con el Señor. Él va a encontrarse con nosotros. Alabado sea Dios. Dice el capítulo 5, versículos 14 y 16 del Evangelio de Mateo. Habla de la luz, de la lámpara, y habla de esa necesidad importante que tenemos dentro. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto también es una alegoría. Está hablando de la persona, del hombre. Está hablando del creyente, que es una luz y que está alumbrando a distancias. Y dice el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué indica esto? Que el hombre es visto como una lámpara. El cristiano es visto como una lámpara espiritualmente hablando. De hecho, que la lámpara del hombre es su vida. Y el Señor habla de hacer las cosas antes, las cosas agradables a Dios, antes que la lámpara se apague. Es decir, antes que la vida del hombre sea apagada. Lo que vemos, que el hombre es visto, el cristiano es visto como una lámpara encendida. Y así tiene que ser. Un verdadero cristiano no puede ser una lámpara echando humo, apagada por falta de combustible, como pasó en esta parábola que acabamos de ver, que aquellas necias, insensatas, no tomaron aceite para sus lámparas. Es decir, estaban vacías, sin la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios, la puerta se cerrará un día, pero no entrará al reino de los cielos. Esto es importante entender, que cada cristiano debe ser una lámpara encendida, y una lámpara que se mira a la distancia, una lámpara que se ve a distancia. Debido a esto, la iglesia del Señor también es un pueblo que ha salido, y que el Señor sigue diciéndole que no se enrede en las cosas del mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No, y al no ser del mundo, no tenemos nada que ver con la mundanalidad, la corrupción que hay en el mundo. Que el mundo tenga sus discotecas,
sus prostíbulos, sus centros de droga, de prostitución, sus casinos. Que el mundo tenga sus celebraciones. Cada poco es raro el mes que no hay una celebración pagana. Que el mundo la tenga es natural, es lógica, es normal. Pero la iglesia no es del mundo. Y al no ser del mundo, no debe participar en las cosas que el mundo está participando. El Señor quiere que ese pueblo que le sirve a Él no esté mezclado. Es más, la orden divina, como está escrito en Isaías capítulo 52, versículo 11, dice la Escritura: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Está hablando de la gran ramera, de la Babilonia, de la gran ramera que registra el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. El versículo 4 dice: oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío. Está hablando de la madre de las rameras. Y el Señor dice: salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa es la orden y la voz de Dios, que el pueblo suyo, el pueblo del Señor, debe salir y no debe tocar lo sucio, lo asqueroso, lo inmundo que tiene el mundo corrupto y las religiones que no han hecho ninguna diferencia entre el mundo y la iglesia. Todo pueblo, toda congregación que no hace diferencia entre el mundo perdido y la iglesia es parte de la gran ramera, porque la gran ramera tiene hijas, y esas hijas que tiene la gran ramera como religión, como un pretexto para que el hombre se corrompa, esas hijas también no han trazado una línea. Son religiosos, pero siguen haciendo todo lo que el mundo pecador, corrupto, hace. El pueblo que realmente va a entrar al cielo es un pueblo que se ha estado preparando y que se ha preparado para el servicio de Dios, y que yo como pastor, como ministro del evangelio, debo instruir y enseñar a ese pueblo. Un día un líder religioso que llamamos el Filisteo Mayor decía en una conferencia que yo me ponía a enseñarle al pueblo hasta qué debía comer, y eso es así, eso no es una mentira, es cierto. Al pueblo hay que instruirlo. Mire cómo dice el escritor a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 28: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría
a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo esforzarme por instruir, por abrirle los ojos al pueblo, por enseñar a la congregación, al pueblo que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad, y que un día me va a pedir cuentas de la palabra que les prediqué. Yo no puedo leer un versículo y tardarme una hora hablando argumentos míos. Yo estoy mostrando por la palabra. Y de hecho, desde que me convertí hace casi 50 años, siempre me gustó escuchar predicadores que hablaran la palabra, la enseñanza, no argumentos. Hay gente muy filosófica, muy entrenados en la historia, en la geografía, pero eso no me va a llenar el alma. Lo que usted, como predicador que me escucha, compañero, debe hacer es instruir al pueblo con las escrituras. Es la palabra la que los va a limpiar y los va a alimentar. Y si tiene que enseñar al pueblo a comer, enséñelos. A bañarse, enséñelos. A vivir una vida diferente al mundo. Para eso está la iglesia, que está buscando llegar al cielo, a la presencia de Dios. El apóstol Pedro nos habla y nos dice en el capítulo 1, versículo 15 de la primera epístola, nos habla de la santidad y dice: como aquel que os llamó es santo. El que me llamó a mí no fue cualquiera, es el Dios santo, 3 veces santo. Él me llamó y mire lo que dice su palabra. Él mismo, si usted que me escucha es parte del pueblo que va a llegar al cielo, para usted es esta palabra. A usted no lo llamó un hombre cualquiera, no lo llamó una denominación. No esté hablando que el que se salga de esta denominación se pierde. Eso es ser uno descarriado, confundido, tener un espíritu de confusión en la mente. Es el que agrade a Dios, es el que haya nacido de nuevo, es el que sea santo por dentro y por fuera, y que sea ungido por Dios, por el poder del Espíritu Santo. Esos verán a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santísimo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma, su lengua a cosas vanas, hablar mentira, hablar engaño, como muchos que escuchamos hablando engaño, mentiras, acomodando y haciendo ver lo que no existe. El verdadero hombre de Dios tiene que entender estas cosas que están escritas. Sino como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Mire, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La iglesia que va a ir a entrar al cielo, que se va a ir con el Señor, uno por uno, y un día masivamente miles o tal vez millones de almas puedan subir. Ese pueblo es una iglesia limpia, ungida y santa. ¡Qué maravilla! Porque dice la palabra en el primera epístola a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículo
23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. Y todo vuestro ser, está hablando de mente, de corazón, de pies, de manos, de todo nuestro ser. Y como si fuera poco, para que no quede ninguna duda, dice espíritu, alma y cuerpo. Esos tres elementos componen nuestro ser. El espíritu, el alma y el cuerpo. Pero ¿qué dice del espíritu, del alma y del cuerpo? Sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo que yo tengo, que usted tiene que ser guardado, pero no guardado de cualquier manera, guardado de forma o de manera que no tenga de qué reprenderle, que no tenga de qué rechazarlo. Tiene que ser irreprensible, sea guardado irreprensible delante de la presencia de Dios. Irreprensible para el día, para el momento de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, alabado sea el Señor. La palabra dice que ese pueblo no puede ir en disminución. El capítulo 22 de Apocalipsis, el verso 11, habla y dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. La iglesia del Señor, ese pueblo santo, esa iglesia limpia, ungida, santa, que va a desaparecer en cualquier momento porque se va al cielo. Ese pueblo tiene que estar practicando la santidad en una forma progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. El que ande aquí en la tierra perfeccionando su camino todos los días en esta tierra. Tenemos que estar perfeccionando. Tenemos que estar aumentando el acercamiento a la presencia de Dios. Que el Señor pueda hablarnos de noche, de día, hablarnos al corazón, mostrarnos, revelarnos, dirigirnos. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá, dice el Señor. Este pueblo tiene que tener, hermano mío, una vestidura blanca, limpia. Sin eso, sin santidad, nadie verá al Señor. Definitivamente, sin santidad, nadie verá al Señor. El capítulo 12 de Hebreos, antes de leer el último versículo que voy a leer, aquí dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14:
seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No son inventos míos, hermano y hermana. Estos no son inventos, es palabra del cielo. Es doctrina, la doctrina de la santidad. No son inventos del que predique la pureza, la limpieza, del que hable de una iglesia limpia, ungida y santa que va a ser levantada al cielo. De hecho, que la palabra dice que el día cuando suene la trompeta para recoger, levantar, raptar, arrebatar, porque hay muchos sinónimos del arrebatamiento. El momento cuando suene la trompeta, dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Arrebatados por quién? ¿Arrebatados por qué? ¿Por un viento? ¿Por un torbellino? ¿Por un huracán? No, Señor. Arrebatados por el poder y con el poder del Espíritu Santo de Dios, que arrebatará a la iglesia y la llevará a encontrarse con aquel que pagó en la cruz del Calvario con su sangre por mí y por ti. Aquel que venció a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él vendrá y la iglesia será levantada y nos encontraremos en las nubes del cielo. ¿A quién levantará el Espíritu Santo? A un pueblo limpio, santo y ungido, y la unción mayor, que será de toneladas de poder, envolverá a los muertos que murieron en Cristo con tanta potencia, tanto poder, que los envolverá y los levantará desde el lugar donde estén. Y los que estén vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos por el poder del Espíritu Santo de Dios. No subirán los carnudos, los tibios, los fríos, los mundanos, los contaminados. No subirán los mezclados con el mundo, los que nunca se apartaron, los que vivieron ahí dentro de la gran Babilonia, se quedarán aquí para ser parte de la membresía del anticristo, que después del proceso necesario aparecerá sobre la tierra. Pero este pueblo, y termino con esto, este pueblo tiene unas características, que su vestidura, su vestimenta, el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, porque nadie llegará al cielo como un leopardo, como un tigre, contagiado ni pintado. Nadie llegará al cielo de cualquier manera. Al cielo entrará esa iglesia. Y cuando digo esa iglesia, no me refiero a una denominación. Me refiero a hombres y mujeres en toda la redondez de la tierra. Hay un remanente escogido en todo el mundo que no lo conocemos, pero que Dios los conoce. Y que ese pueblo
Ese remanente será un pueblo limpio, santo, ungido por el poder del Espíritu Santo. Y ese pueblo será levantado. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quieres ser un vencedor? Tienes que vivir una vida de santidad, de pureza. Tienes que vivir una vida de oración, de búsqueda del rostro de Dios. Una vida la cual le unja con el poder del Espíritu Santo y sea una verdadera oveja del rebaño del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, incline su cabeza si lo puede hacer. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra bendita. Te suplico, Señor, que pongas el deseo profundo sobre aquellos descarriados, aquellos fríos, tibios, apáticos, aquellos que no verán tu rostro si no se apartan del mal y si no se arrepienten de sus pecados. Te suplico que perdones a aquellos que se reconcilian, aquellos que aceptan a Jesucristo tu Hijo. Sí, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y fortalece el pueblo que te sirve, que te ama. Fortalece ese pueblo, Señor. Levántalo con poder. Que sea una iglesia, un pueblo diferente al mundo, alejado de las contaminaciones del mundo. Por tu palabra lo creo, que la sangre de Cristo cubre mi vida y la vida de ese pueblo que te sirve y que te ama. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por haber escuchado esa palabra. Que Dios les bendiga. Ánimo y un abrazo para todos ustedes.